Recasur. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Está bien, señora, señor? A la familia de las comunidades, tanto de los sectores urbanos como rurales, porque también estamos por Radio Coyhaique compartiendo. Recién viene llegando de Villa O'Higgins. Vamos a preguntarle qué pasa en Villa O'Higgins. Supe que se había inaugurado también el agua potable rural. No sé si ella alcanzó a estar en esta etapa. Me refiero a Paz Foisy Sandoval, quien está en su hogar, no en puerta a puerta, sino que en living a living, en dormitorio a dormitorio. ¿Cómo está? Hola Rocco, muy bien, bastante cansada, pero feliz de estar en sus hogares desde aquí, Canal Rocco y Radio Coyhaique. Efectivamente fue un viaje agotador, no exento de algunas dificultades. El camino, usted sabe que es de alto riesgo, tuvimos que presenciar ahí un accidente de un bus que afortunadamente todos los pasajeros salieron bien. ¿Qué sector? En camino a O'Higgins, antes de llegar al transbordo, venía un bus, se encontró de frente en una curva con un camión. Usted sabe que no existe berma ahí porque además Sí. con la lluvia se ha desmoronado bastante el camino y bueno, el bus tuvo que tirarse hacia el barranco, o sea, hacia el cerro, y ahí chocó y se rompieron los vidrios y todo eso. Los pasajeros pudieron salir por el otro lado. Y afortunadamente el camión, que iba muy lento, se detuvo y quedó al borde del precipicio, pero no le pasó nada. Así es que son los gajes de vivir en esta región que tiene todavía tantos problemas de conectividad y de tan bajo estándar que tenemos nuestros caminos secundarios, que efectivamente uno se plantea a veces, pucha, ¿qué es más importante? Tratar de pavimentar una carretera o elevar el estándar de estos caminos que son tan necesarios para las comunas, una comuna completa que depende de esta vía. Claro, aquí yo creo que la mirada ya no está a 3 ni 4 años, sino que yo pienso que de aquí a 20 años podríamos tener a lo mejor los caminos un poquito más transitables. Hoy día hay que tener mucha precaución para andar Así por los es. caminos de Yo creo que hay que Aysén. tener un tema de educación de tránsito importante. Y bueno, la primera cosa que los habitantes de O'Higgins nos plantean es que están esperando el subsidio al transporte aéreo, que de alguna manera Se les cortó, les ¿no? ayuda, está cortado, y que esperan que prontamente esto pueda resolverse, porque de verdad es una forma de conectividad mucho más eficiente y que ellos necesitan, sobre todo pensando que tienen una población adulta mayor importante, que de repente hay enfermedades, hay situaciones por las cuales hay que trasladarse con urgencia y no es fácil resistir para un adulto mayor esas condiciones de camino. Así es que hacemos el llamado también a las autoridades que agilizar este tema y que ojalá prontamente puedan resolver las dificultades que tengan y la gente pueda contar con este subsidio al transporte aéreo. Ahora, Paz Foisy es una marca, ¿no? Bien Sí. conocida, usted la ubican, no solamente porque su apellido es uno de los apellidos que marcan historia, sino que por su trayectoria. ¿Cómo fue la recepción en O'Higgins? Bueno, yo creo que la gente identifica a Paz Foisy como Patagonia, es decir, tú tocas la puerta y te dicen, ah, usted es la persona que queríamos conversar, queríamos saber qué opina de esto. Es realmente un encuentro, porque en realidad yo conozco la región completamente y tengo familia en todas partes, tengo muchos amigos, y en estas instancias lo que uno hace en la campaña es más bien volver a encontrarse, volver a mirar un poco lo que se ha avanzado, cuáles son los temas pendientes. Pasamos un momento de mucha tristeza con el femicidio, porque es Bueno, un tema en el que, fondo no es femicidio, ¿ah? bueno, Sino que es pero un homicidio. homicidio, tecnicismo, Sí, sí, pero de todas maneras pero como sea, es una cuestión que es nos doloroso. llegó profundamente. Conozco a ambas familias y por lo tanto expresar mis condolencias primero que nada, pero también tuvimos la oportunidad de establecer algún diálogo con algunas mujeres, y vaya que se necesita la presencia del Estado con más potencia en las comunas aisladas, y sobre todo en estos temas, fíjese, porque hemos planteado mucho la necesidad de poner en la educación transversalmente los temas de violencia, pero hay medidas urgentes, o sea, las mujeres no podemos seguir esperando.
y hay medidas urgentes que tomar. Y esas medidas urgentes tienen que ver con instalar presencia de los servicios que tienen la labor de prevenir, de apoyar en cada uno de los territorios. No puede ser que esté todo concentrado en Coyhaique. Entonces, lo veíamos en O'Higgins con el diálogo que participamos, en Cochrane se volvió a reiterar la situación y además porque nosotros tenemos una cultura machista aquí en esta región. Si bien las mujeres hemos hecho la mitad de la pega aquí, los hombres siempre han sido los que han tomado de alguna manera las decisiones. Entonces, ha ido cambiando, sí. Ha ido cambiando, pero no lo suficiente. Tal vez en Coyhaique se nota más un cambio, pero en las comunas rurales todavía persiste eso. Y no es tanto ahí el vínculo económico con las personas que ejercen maltrato sobre otras, sino que más bien hay un vínculo emocional, porque las mujeres tienen miedo a ser juzgadas cuando denuncian al propio cónyuge, que es el padre de sus hijos, y que además generalmente son muy cuestionadas cuando hacen la denuncia. Entonces, yo creo que son temas que tenemos que abordar como sociedad y primero instalar presencia de los organismos que tienen el rol de prevenir y de apoyar en todo el territorio, y segundo, el poder contar con duplas psicosociales que trabajen en terreno y que puedan ser de puente con las familias, porque también yo insisto, esto no es un tema de ir tratando el problema de los jóvenes en forma aislada, el problema de las mujeres por otro lado, sino que seamos capaces de tratar este problema de la violencia en forma integral alrededor, en torno a la familia. ¿Sabe, Paz? Que, bueno, yo me excuso de haber ocupado un par de tecnicismos en realidad, pero el desgarro que produce en estas familias, lo produce en la comunidad, pero cómo se ve también la mujer, el joven, en lugares tan apartados como O'Higgins, que no es fácil salir y no es fácil llegar tampoco, o a veces es fácil llegar y cuesta mucho salir. ¿Cómo está la gente cuando usted hizo a lo mejor puerta a puerta, me imagino, sí, encontrarse con ellos? ¿Cómo es la mirada? Mira, la primera cosa que asalta y que a mí me remueve, porque también es parte de mi propia historia, es lo que ha ocurrido con la educación rural. Yo creo que ahí tenemos una deuda tremenda. Primero porque estamos hablando de comunas que tienen una alta ruralidad, donde los niños o disgregas a la familia y la señora se viene a la ciudad para poder educar a los hijos, o simplemente el niño está en pensión. Entonces eso duele. El término de los lugares donde antes había internados se han terminado. Hoy día eso no existe. Entonces, si uno pone en la balanza respecto de lo que significa educar y formar, ¿qué es más importante? ¿Que un niño se críe en un entorno familiar de afecto o que venga al sistema formal? Y yo creo que hoy día que tenemos tecnología, y por eso durante la semana planteé con mucha fuerza la necesidad de incorporar a la fibra óptica Villa O'Higgins, porque efectivamente hoy día están las herramientas para poder atender a los niños desde sus hogares. Porque va a pasar de Tortera a Cochrane. Claro, va a pasar desde Tortera a Cochrane y quedó Villa O'Higgins, que es la comuna más aislada, la comuna que tiene una situación geoestratégica importante y queda fuera de la licitación. Entonces, además están estas otras situaciones, pues cómo abordamos la telemedicina, el poder entregar educación que podría ser también a través de teleconferencias. O sea, igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. ¿Cómo se preparan los colegios? Fíjese que estuve con un matrimonio jóvenes de arquitectos que viven en el campo y tomaron la decisión de sacar a sus hijos. Pero me dice, cada vez que nosotros venimos a la ciudad, queremos que nuestros hijos se pudieran integrar al colegio y participar de las actividades. Pero en el colegio nos miran así como a la distancia y les dicen, no, porque ustedes no están en el sistema. Entonces yo creo que se puede hacer. Sí, por eso es que lo insisto. hacen con los jóvenes deportistas. Así es, entonces yo creo que es una cuestión de voluntad, pero que no puede quedar al arbitrio de la voluntad. Tenemos que poner la mirada cómo vamos a desarrollar un sistema de educación rural mucho más eficiente, más pertinente para nuestra región, porque nosotros tenemos una región que tiene una alta ruralidad todavía. Y obviamente me preocupa y es la primera cosa que a mí me llamó la atención y lo planteé de inmediato, porque creo que además hay la necesidad de que esas familias permanezcan unidas.
Y lo otro que después vino ya en el ámbito de lo productivo es que hay una queja enorme porque la gente que ha hecho patria allá y que de alguna manera se ha dedicado a tratar de emprender alguna cuestión alternativa a la ganadería y sobre todo en el ámbito del turismo, me dicen, mire, yo pagaba por esta chacra un impuesto territorial, una contribución de 2.000, 3.000 o 4.000 pesos. Hoy día tengo que estar pagando cuando hago un emprendimiento, una cabaña, ya pasa a tener un rol comercial y me están cobrando 140.000 pesos. Entonces, de contribuciones. Dicen, al final a nosotros nos castigan por emprender. Luego ocurre lo siguiente, tienen que pagar el IVA todos los meses, pero no están las condiciones de conectividad para poder hacerlo por internet, así que tienen que venir a Coyhaique. Y si se atrasan un día ya le aplican intereses. Y bastante alto. Y bastante alto. Entonces uno dice, ¿qué pasa que no hemos sido capaces de dotar de condiciones distintas a estas comunas? O sea, yo sería... En último caso, buscar un acomodo de que paguen en la municipalidad. O instalar servicios, ¿sí? Los servicios, claro, con la municipalidad, hacer convenios. Pero además de eso, oiga, dejar exento de impuestos. ¿Y qué impacto podría tener para un emprendedor pequeño? Dejarle hasta que tenga un tope de capital, por ejemplo. Que la persona inicia su emprendimiento y los primeros 5 años queda exento de impuestos en territorios como estos, donde además de hacer un aporte a la región, hacen soberanía. O sea, yo creo que son temas que tenemos que ir debatiendo y que tenemos que poner nuevamente, relevar, porque son temas históricos. Y uno tampoco va a ir a contarle a la gente cómo ellos viven, si finalmente esto lo conocemos desde toda nuestra historia y no hemos sido capaces de avanzar en soluciones más innovadoras. O sea, quiere decir que Paz Foisy lleva realmente anotando todo lo que puede hacer para presentar algunos proyectos de ley que favorezcan a zonas extremas, lugares extremos, que también en Chile deben haber otros similares. Así es. Tanto en el norte como en el sur. Pero yo lo diría territorios rezagados. Sí. Meterlos bajo, porque en esta cosa usted sabe que en el Congreso hay que buscar alianzas. Pues si tú planteas como región, a pesar de que yo he sido enfática en decir de que si por una vez en la vida empezamos a trabajar todos los parlamentarios juntos y a poner en el centro a la región y a las personas, vamos a tener un peso político importante. 5 parlamentarios va a elegir esta región. Pero sin embargo hay que buscar alianzas y esas alianzas se buscan con los territorios que tienen situaciones similares. Pero ¿sabe qué? Lo que usted plantea, Paz, ha sido la tónica de todas las elecciones en que antes de están todos unidos y cuando empieza a generar, cada uno para su santo. O sea, ¿cree usted que se puede armar equipo? ¿Usted Estoy convencida de eso. Mire, yo fui gobernadora de la provincia de Aysén y en la provincia de Aysén logramos armar equipo con gente que pensaba totalmente opuesto a lo que yo podía pensar. ¿También con el alcalde? Hice una alianza con el alcalde para resolver los problemas de la gente. Si finalmente el rol de servicio público tiene que ver con resolver los problemas de las personas, no con estar de alguna manera tratando de llevar agua para tu molino, sino que más bien cómo en esta función pública nosotros resolvemos los problemas de la gente. Y yo creo que cuando está esa voluntad, todo el mundo se puede sumar. Y creo que por lo menos en mi función pública siempre ha sido mi característica, trabajar con todos sin preguntarle, sin preguntar lo que la gente piensa en lo político ni en lo religioso. Y yo creo que es la impronta que traían los pioneros. Pues siempre yo digo, tengo en mí esa impronta porque lo vi como ejemplo de vida en mi casa, lo vi en el desarrollo de la vida de los abuelos, de los padres, cómo ellos siempre estaban dispuestos a servir y todavía eso permanece muy, muy potente en el campo. Uno llega al campo y la gente abre sus puertas y no le pregunta a usted de dónde vienen y eso sale en la conversación, pero si hay un problema que aqueja a una comunidad, todo el mundo se pone detrás de ese problema y a resolverlo. Y se nota que usted domina bien las riendas, ¿no? Sí, le gustó sí, bien, bueno, eso tiene un simbolismo justamente con tomar las riendas de la región, que seamos los patagones quienes
tomemos las riendas de la región. Después viene otra parte de la franja que va a gustar más, pero no la voy a anticipar. Sí. Bueno, yo creo que el recorrido suyo también abarcó solamente O'Higgins. No, ¿Estuvo O'Higgins, en la Cochrane, inauguración del agua Tortel, potable? no alcancé. Estuvimos en Cochrane, en Tortel. En Cochrane, evidentemente, nos reunimos con la G. Baker, que están con esta preocupación tremenda de que una parte, un territorio tan productivo esté hoy día dedicado a la conservación y que obviamente Cochrane necesita recuperar en cierta forma lo que fue su identidad. El pastoreo. Exactamente. Y ellos, mire, a diferencia de lo que se ha planteado muchas veces aquí o en otros medios, que se dice de que esto es un movimiento encabezado por tal o cual político, fueron muy claros en señalar de que ellos no pertenecen a un movimiento político y lo que están haciendo es tratando de llegar a un acuerdo en el sentido de que recuperar la parte productiva de la estancia y si el Estado piensa que es necesario tener otra área que no tenga el potencial ganadero que ese lugar tiene, poder destinarlo a conservación. Ellos no se oponen a eso en ningún caso, pero sí hoy día requieren recuperar, y además porque, Rocco, hay un problema en la región. Cuando hablamos de cuáles son los ejes productivos, empezamos a hablar de la pesca, del turismo, de la ganadería, y uno ve que el Ministerio de Agricultura a través del INDAP pone un montón de recursos en el desarrollo de la ganadería, pero también hay que ver con mucha preocupación que estamos asistiendo a un problema de concentración de la tenencia de la tierra. Y los campesinos, el mediano, pequeño campesino, no ha tenido acceso a ampliar su capacidad productiva, no ha tenido acceso a más tierra. Y lo que está pasando es que los fundos antes que tenían 200, 300 hectáreas, hoy día están divididos y subdivididos en una segunda, tercera y cuarta generación ya. Entonces, yo creo que junto con poner instrumentos de fomento, hay que pensar cómo también vamos a permitir que estas generaciones de campesinos puedan utilizar la tierra en forma adecuada, con un sentido que tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, yo en el mundo rural pondría educación, pondría el tema de la tenencia de la tierra, el tema de la innovación agraria, que es fundamental para que nosotros podamos producir alimentos de calidad y podamos también convertirnos en, ¿por qué no?, en una región que se autoabastece, pero también que puede exportar ciertos productos. Entonces, hay todo un tema importante, pero que requiere un piso para que podamos desarrollarlo. Y aprovechando la estancia en Cochrane, ¿fue a hacer barra por el Deportivo del Salto, no? Estuve en el encuentro de fútbol, no se puede hacer barra ahí porque estaba Seis Lagunas también, sí, que salieron campeones en varones, y en damas salió en damas. Pero ahí también estaba el Claro compitiendo. Entonces, se podían perder votos. Uno tiene que mantenerse así, no, pero no, siempre bien, feliz de poder apoyar. Estuvimos con la gente de Melinca ahí, a los cuales también les tengo un gran afecto, y que es bonito esto, porque fíjese que el fútbol rural tiene la componente de que va la familia, porque usted lo ha visto en había más de 180 jugadores. Claro, entonces, y va la familia completa y la familia se abanderiza y hay toda una pasión por esto, así que yo felicito a la Asociación de Fútbol Rural por esta organización de una cosa tan bonita que nos tocó llegar ahí. Ahí estaba Rodrigo García. Estaba ahí Rodrigo, sí. Sí, nosotros hoy día tenemos una nota porque estuvimos también en esas paradas por ahí. Sí, estuvo bonito, ¿eh? Muy bonito, sí, muy bonito. Oiga, ¿y en Tortel? En Tortel había mucho frío, mucha lluvia, había un temporal bastante desatado, también nos reunimos con varias personas allá. Bueno, Tortel, usted sabe que va a tener una obra importante que es el alcantarillado, que se aprobó hace un par de meses atrás en una sesión del CORE. Difícil pega. Es una difícil pega, pero una tremenda inversión. Están un poco retrasados, hubo problemas en la licitación. Hay pura roca. Pero esto es un sistema al vacío que va bajo las pasarelas. Entonces, a mí me parece que son las cosas que le van a permitir a esa comuna ir avanzando, porque es una comuna que evidentemente se potencia como turística.
y Es muy tiene que atractiva. tiene que tener las condiciones para que la gente pueda tener sus resoluciones sanitarias y pueda efectivamente incorporarse al desarrollo, porque ¿Y la electricidad, la luz, cómo está? están todavía con los dos, pero tienen un proyecto ellos de una mini central hidroeléctrica. Así es que esperamos que vayan avanzando en esa línea. Yo creo que nosotros en la región tenemos un importante desafío en el desarrollo de las energías alternativas y no tenemos para qué pensar en un solo proyecto para toda la región. Es decir, las comunas pueden, y yo creo que tienen ese desafío hoy día de desarrollar sus propios proyectos de energía para que puedan abastecer a sus comunidades. Pensar que uno cuando viaja por estas regiones y como nos ven en otras regiones, uno dice fue a O'Higgins. ¿Y cuántos kilómetros hay a O'Higgins? Pues. Hay 500 kilómetros Sí. aproximadamente, pero no se pueden medir No, pues. en horas. Sí. O sea, hay que Hay medirlo que en medir horas. horas, sí, No hay que medirlo de decir, 500 kilómetros, 100 kilómetros por hora, 5 horas. No. Ya nos están Imposible. echando, nos están echando. Y tan buena la conversa, sin Sí, mate, fíjese. sí. Bueno, pero mire, yo valoro enormemente esta posibilidad de poder recorrer mi región y encontrarme con la gente y ver que hemos avanzado en muchos aspectos, pero también nos queda un enorme desafío. Y en ese sentido me gusta la idea de que ojalá podamos seguir en este ambiente de unidad y de trabajo conjunto. Yo he hecho una dupla, usted sabe, y con Miguel Ángel nos hemos conocido toda la vida trabajando siempre por distintos temas aquí en Coyhaique, cuando yo era concejala, con la beca, con los deudores habitacionales, y por lo tanto nos es fácil entendernos y llegar, porque los dos somos muy hacedores de cosas, o sea, nos gusta ir rápidamente a la solución de los problemas, y yo creo que eso también es muy valorado por la gente. Rápidamente, quedaron muy preocupados y ya estuve conversando con el director del Servio con el tema de Valle Simpson. Estamos muy preocupados por ese tema, hemos estado en constante conversación con Ilse y dándole todo el apoyo. A mí me parece que esto es demasiado grave, aquí alguien dejó de hacer la pega y yo creo que eso tiene que ser investigado. No puede ser que la gente esté recibiendo con tanta alegría sus viviendas y después tengamos que ver esta situación. Estuvimos el otro día hasta altas horas de la noche con ellos ahí, vimos las casas en las condiciones, algunas que ya se les cayó la ducha, otras que el lavaplatos se descolgó y que las fosas colapsaron. Entonces los bullones que sale el agua negra, los portones que se cayeron. Entonces, de verdad, yo creo que la gente de la región merece más y necesitamos que los servicios públicos se pongan en sintonía y hagan la pega como corresponde. Bueno, me imagino que nos veremos la próxima semana. Así es. Y como bien dicen en la iglesia, la paz sea contigo. La paz sea contigo y con toda la región, eso espero. Paz Foisi, un agrado conversar con usted. Muchas gracias. Bueno, nos hemos encontrado con Paz Foisi Sandoval, candidata al Senado por parte de nuestra región, y con ella nos encontraremos en otra oportunidad a través de las pantallas Canal 4 y Canal 41 y Radio Coyhaique, por supuesto. Confíe su publicidad gráfica a Tierra Austral. Impresión y diseño de pendones, lienzos, pasacalles, adhesivos, estampados en poleras, tazones,